Parashat Vaikra significa y él llamó. Vaikra el Moshe Vaidaber Adonai Elav Meohel Moed Lemor. Y lo llamó a Moshe y le habló Dios desde la carpa de reunión diciendo: todos los libros de la Torá son importantes, sin duda, pero este es fundamental. Aquí en este Sefer, Moshe representa al Partzuf de Binah. Debemos tener presente que Binah es la dimensión que representa el futuro y es sabio el que percibe el futuro. Cuidado con mis palabras. No he dicho el que conoce el futuro, sino percibe el futuro. Recordemos también que Binah es columna izquierda. Binah restringe a Jochma. Por eso nuestro futuro depende del grado de memoria y la capacidad de olvido que tengamos. Hay una frase muy sabia que dice que para ser feliz hay que tener mala memoria. Y esto es cierto. Y aquí en este tema podríamos decir demasiadas cosas, como por ejemplo que la memoria y el olvido son subjetivos. La mente de hecho muchas veces crea falsos recuerdos y no sé si lo han experimentado con personas conocidas que tienen recuerdos falsos, tal vez de su niñez. Bueno, todo esto se aprende en psicología en la parte de los recuerdos falsos, ¿sí? Aquí entra en juego la verdad. ¿Qué viene siendo la verdad? Emet. ¿Cuánto temor hay en cada persona de enfrentarse a la verdad? La verdad solo se logra cuando se hace teshuvá. De resto la persona pues vive en falsedad, negándose sus propios límites, máscaras, porque ni siquiera ha llegado al autoconocimiento. Si la persona lograra restringir Jochma de forma correcta en Binah, entonces tendría un buen Da'at, lo que ya sabemos que significa conocimiento. Da'at es la sefirá, no sefirá, esa no facultad, pero que está en la columna central, al igual que Yesod, que Malhut, que Keter. Esta parashat a nivel Sod es el Keter del mundo de la creación. Y por esto muchas veces puede que escuchen decir, bueno, que a Keter no se llega, que es demasiado difícil. Y esto es porque nuestra parte emocional es el mayor obstáculo para avanzar a Keter. Entonces la finalidad del Sefer Vaikra en su totalidad es esta: avanzar a Keter. Está muy vinculado a los sacrificios, a los korbanot, pero debe quedar claro que Dios no hacía nada con los sacrificios del templo. El corbán realmente significa acercar a los ketarim. Ketarim, que significa plural de Keter. Existían varias clases de korbanot que tenían 5 categorías. Olá, holocausto por circunstancias especiales. Hatat, para expiar pecados. Asham, por ciertas negligencias. Shlamim, ofrendas por las festividades. Minja, ofrenda vegetal. Cada tipo de corbán requería una clase de animal específico y debía ser kasher, apta. Eso sí, Dios requería de la persona lo que estuviera a su alcance. Esto puede escucharse complicado, pero es sencillo. Lo que se busca es que Seirampin, que es Hesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Yesod y Malhut, se acerquen a Keter. Sin embargo, un sod grande de esta parashat es, primero que todo, que Keter es esa conciencia casi inalcanzable. Sin embargo, no lo es. Parece contradicción, pero no. Porque lo que tenemos que saber hasta que, para no desfallecer, que es lo que les puede pasar a muchos que comienzan y no perseveran en el secreto, en el estudio de secretos del cielo, es que siempre estamos en construcción, no hay final, no hay una meta. Se trata de evolucionar y evolucionar, como les digo siempre, evolucionar de tal manera que cada vez que alguien hable con nosotros tenga que volver a conocernos, incluyendo nuestro entorno, nuestra familia. Ser impredecibles siempre. Y este proceso de construcción, que en algunas religiones le llaman camino, o como quieran llamar, no es con el fin de salvarnos, sino de corregirnos, porque sabemos que las almas bajan a Malhut, a esta dimensión tan baja en la que hay Shedim, en la que hay tantos obstáculos,
para hacer un tikkun, para hacer una rectificación, para corregirnos. La redención es el esfuerzo personal. Y sé que lo que acabo de afirmar no es cualquier cosa, pero es. Keter viene siendo ese reino de los cielos. Y de hecho, quien llega a Keter aún tiene un camino larguísimo para llegar a Dios, porque sencillamente a Él no se llega. Y eso solamente se logra comprender en la mente discursiva de un ser humano cuando realmente entiende qué es el Ein Sof. Miren, cada vez que una persona logra poner en equilibrio una facultad del alma, los cuestionamientos sobre sí mismos y sobre la existencia y el universo cambian. Pasan de ser infantiles para estar fuera de todo razonamiento. Por ejemplo, en Keter, el Sádic sabe que derrotará la muerte. En Keter entendemos que aunque toda la vida en el colegio nos enseñaron las diferencias entre lo vivo y lo inerte, si yo todo el día digo, Jafé Shalom, que mi vehículo es lo peor, que no sirve para nada, esa materia que creemos inerte tiene conciencia. Así que cada día será peor. Lo mismo pasa con el celular, con el televisor, con cada objeto de los que nos beneficiamos. Y esto en alguna parashat anterior, pues se habló de algunos pininos, se explicó de esto, que debemos vivir agradecidos por todo lo que nos presta un servicio, incluyendo las cosas materiales, hasta si son objetos. Pero insisto, nos debe quedar claro que Dios es el inconocible. No llegaremos a conocerlo jamás en vida, pero siempre trabajamos en buscarlo de manera infinita. Cada vez que hacemos una mitzvah, ya de forma diaria, ascendemos hacia Keter. Por ejemplo, siempre que pasamos por una puerta, tenemos en cuenta la mitzvah de la mezuzá, ascendemos a Keter. Siempre y cuando, por supuesto, tengamos la conciencia de todo lo que implica esa mitzvah, que ya hemos explicado tan detenidamente en el canal. Pasamos de una circunscripción a otra en la que está a cargo otro o otros ángeles, acéptenme llamarlos de esta manera para hacerme entender, porque ya se dijo también que solo son llamados ángeles cuando vienen a dar un mensaje. Sin embargo, el hecho que cada vez hagamos la mitzvah de la mezuzá, esto es un ejemplo, aún con toda la conciencia y cabana posible, no quiere decir que hayamos conquistado esa mitzvah. En Keter se vive en el presente siempre. Ya sabemos que en Olam Atzilut no hay espacio, no hay tiempo. Y de todo esto es que ha venido ese teléfono roto de que se llega a la locura mediante la cábala, mediante los secretos del cielo. Porque en Keter se puede llegar a la locura si la persona no reconoce sus limitaciones. Somos seres finitos que podemos reconocer la infinitud de Dios, sí, pero dentro de nuestra finitud. Si tenemos eso claro, no nos perdemos. En Keter es que se logra el Debekut, esa máxima cercanía con Dios, que puede conocerse también como vida eterna. Esa es la verdadera felicidad, sabiendo que jamás seremos uno con Él mientras estemos vivos. Para ser uno con Él, debemos morir. Ya ahí en Keter, además estamos hablando de niveles de alma más allá del Nefesh, del Ruach, de la Neshama. Hablamos de Hayá y Ejidá. Recordemos que el mismo Dios le dijo a Moshe en su momento que nadie podía verle y continuar con vida. En el Pasuk 1 dice, y lo llamó a Moshe y le habló Dios a él. De la expresión lo llamó y le habló a él, los exégetas dicen que cuando el Eterno quería hablar con Moshe, primero lo llamaba Moshe, Moshe. De hecho, igual hizo con Shemuel cuando quiso hablarle por primera vez, avisándole así a Moshe que estuviera dispuesto. Y cuando Moshe respondía, Hineni, que significa estoy presto, Dios le hablaba. ¿Sí? Es como cuando Dios nos quiere mostrar algo, nos quiere enseñar algo. Solo cuando nosotros tenemos la disposición y de forma consciente o inconsciente le decimos estoy presta, estoy presto, es cuando Él pasa a actuar, a hablar. Y aún si estaba Moshe con más personas, solo la voz de Dios la escuchaba Moshe. De aquí voy a decir varias cosas. Hay una expresión muy usada que es
Dios me dijo, Dios me habló, que dependiendo de la forma, el tono, y aquí ya ponemos en la mesa la facultad de Hot, de comunicación, se sabe qué está queriendo decir la persona con esa frase. Personalmente prefiero no usarla. Jamás, de hecho, a mí no me van a escuchar decir Dios me dijo, y menos después que escuché una frase muy propia de Jerusalén que es: si le hablas a Dios, estás rezando, pero si Dios te habla a ti, es esquizofrenia. En el Pasuk 11 y 12 del capítulo 2 dice: pues ni levadura ni miel podrán acercar en ofrenda ígnea ante Dios. La levadura a nivel Sod, la levadura es amarga, es Hametz, simboliza el orgullo, el ego que se hincha y representa el castigo. La miel es dulce, representa la recompensa, es signo de éxito, de bienestar. La causa por la que le servimos a Dios, y ya aprendimos que a nivel Sod ese servir significa rezar, ese es el servicio. La oración, las tefilot, se debe hacer por cumplir con el deber, sin esperar más allá. Sin embargo, el efecto de hacer las cosas como Dios las pide, pues es sin duda el éxito, el bienestar. Integral además, pero no se debe actuar por el efecto. No existe mayor tristeza y amargura que la que sucede cuando alguien se aleja de Dios, cuando alguien se separa de Dios. En el Pasuk 13 dice: y no ha de faltar la sal. La sal es símbolo de entrega y de abnegación. Es útil para casi todos los alimentos, sin embargo, no la comemos sola. Se pide en el Pasuk 6 del capítulo 3: un ejemplar sin defectos presentará, dice. Tan exigente Dios, dirán algunos. Pero esto para enfatizar que el propósito de este ritual era eliminar los defectos de la persona que lo ofrece. Ese es el nivel Sod de eso. En el Pasuk 17 dice: ley perpetua será todo sebo y toda sangre no habrán de consumir. Esta ley prohíbe el consumo de la sangre y el sebo. Por ejemplo, ese gordito, le llamamos aquí, no sé ustedes, ese gordito que tiene el pollo, que tienen algunos cortes de carne, la punta gorda, por ejemplo. La sangre representa a la energía que mueve e impulsa nuestro cuerpo. Y el sebo a la pereza, a la flojera, que frena, ¿sí?, los movimientos del organismo. Entonces, una acelera la sangre, otra frena el sebo. Y los dos debemos usarlos en ofrendas. Se usaba en la ofrenda del templo. Debemos usar el acelerador para impulsar al cuerpo a levantarse a orar, por ejemplo. ¿Sí? La sangre, esa parte recordemos que la sangre es el vehículo del alma. El freno debemos usarlo para confrontar las tentaciones, esa geburá, esa restricción. Una persona que consuma sangre en el animal y que consuma sebo, ustedes verán que acelera lo material, vive pendiente de la parte material, económica, más almática, y lo corporal, y más bien frena todo lo espiritual. En el Pasuk del capítulo 5 dice: y una persona que pecare al oír una imprecación de la que fue testigo o espectador, o se haya enterado, si no lo contó, cargará con su culpa. Así como es una mitzvah decir algo que va a ser oído y aceptado, así también es una mitzvah no decir algo que seguramente no va a ser aceptado. Hay una historia de un gran jajam. Él se enteró que un señor rico y importante de su comunidad estaba haciendo algo incorrecto a la vista de todos y que sus amigos se lo habían reprochado, pero que él no lo aceptaba. Y hasta llegó a declarar públicamente a este señor rico que aún si el propio jajam se lo dijera, él no le haría caso. Entonces el jajam fue a la casa del señor y este señor lo hizo pasar, se sentó y se mantuvo callado todo el rato ante los dueños de la casa, ante este señor rico. Hasta que después de un rato el señor le pregunta que a qué fue a su casa, para qué vino, que por qué estaba ahí. Y el jajam le contestó: a cumplir con una mitzvah. ¿Cuál mitzvah? ¿Vino usted a cumplir?, le decía el señor rico. Sí, se puede saber, ya molesto, ¿no?, decía el señor. Y el jajam le contestó: la que ordena que no hay que decir algo que seguro no se va a aceptar.
Más claro imposible. Y miren que como cada semana esto está muy ligado, la energía, la realidad de cada uno de nosotros, porque bueno, es la energía que se mueve en la semana. Esta semana le sucedió esta misma situación 2 veces a alguien que conozco. Le sucedió en su trabajo. Esta es una persona grande, docente también, pero de un colegio de primaria. Y tanto el rector como la coordinadora del colegio hicieron comentarios muy fuertes, despectivos, xenófobos, sobre una familia de otro país, solo por eso, sí, con una actitud de xenofobia. Y esta señora docente, tal como hicieron los amigos del señor Rico, pues se los reprochó y en menos de 24 horas de haber dicho lo que dijeron, negaron haberlo dicho, además. Esto está explicado muy bien en el video Jezabel y el narcisismo. Se le llama gaslighting. Es una forma de ataque de los trastornados narcisistas que dicen algo, una ofensa, un insulto, palabras despectivas, luego lo niegan, utilizando además un tono de voz propio del manipulador, un tono de voz muy suave, muy dulce, convincente para envolver a la víctima, a la escucha, a la otra persona. Y toda esta acción provoca en quien escucha una disonancia cognitiva poco a poco, si este tipo de herramientas de ataques son reiterativos. Luego en la vejez vienen enfermedades como la epilepsia, el Alzheimer, y la gente no sabe ni siquiera de dónde les viene todo esto, y es muchas veces por ser víctimas directas o indirectas del gaslighting. De ahí la importancia de la emet, de la verdad en esta parashat. Ahora bien, hay otro aspecto importante a tener en cuenta, es que cuando alguien humilla a otro, también es una luz que está intentando entrar, pero no pudo, se quedó como Or Makif, luz circundante, no logró convertirse en luz retornante. Porque sencillamente también, si alguien, por ejemplo, nos humilla a Shalom, nos está diciendo la situación que debemos ser más humildes, agradecer a Dios por la humillación. Esto, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, al punto de alegrarnos porque nos están humillando, para que sean perdonados todos nuestros pecados, porque la humillación es el mejor exorcismo. No hay mejor camino para llegar a la humildad que las humillaciones. Tanto que en esta porción Moshe escribe la letra Aleph de la palabra Vaikra más pequeña que las otras letras, porque recordemos que Moshe es el arquetipo de la facultad de Netzach, donde está la inteligencia emocional, esa humildad. En Hod se corrige la ignorancia, que es columna izquierda, bien, porque aquí en Hod toda la luz que viene en el rayo del árbol de la vida de forma zigzagueante se frena ahí en Hod. Por eso siempre debemos procurar entender lo que nos sucede de forma metafísica, más allá de lo evidente. Cuando nos sucede un problema, y esto ya se explicó en el canal, es porque la luz del Ein Sof nos está dando en abundancia. Esa luz está intentando entrar, pero las clipot, la conciencia negativa que tenemos, no la dejan entrar y se ocasiona un problema. La luz queda como Or Makif, luz circundante, no logra convertirse en luz retornante. En el Pasuk 17 dice: y si una persona peca cometiendo falta en una de las misbot de Dios que son prohibidos de hacer, y él no sabía y pecó, cargará con su culpa. Igual que en la ley civil, la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Es un principio del derecho que indica que el desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento. Por eso es tan importante estudiar la Torá. Y se dice que quien estudia la Torá cumple con todas las mitzvot. En Oseas dice: mi pueblo perece por ignorancia. ¿Cuántas veces no escuchamos, no leemos a los demás, a muchas personas decir: si yo hubiera conocido antes los secretos del cielo, si yo hubiera sabido esto antes, mi destino hubiera sido diferente, mi vida hubiera sido diferente? Finalmente, familia, por más pecados, por más averot, transgresiones que haya cometido una persona, si hace teshuvá y cumple Shabbat como se debe, se le perdona todo lo que hizo.
porque Dios nos enjuicia con misericordia. Él sabe que nos vamos a equivocar, que vamos a transgredir, pero debemos tener claro que lo profano se puede volver sagrado. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.